La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas. Unámonos al profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 2, dándonos una vista panorámica desde Job hasta el libro de Malaquías. Este es el instrumento llamado bocina o trompeta por los hebreos. La palabra cuerno se traduce de la palabra shofar en el hebreo. En realidad debe ser el cuerno de un carnero y no es tan largo y el sonido es más agudo y menos moderado que este. El que he comprado personalmente fue hecho en Israel, pero no es de un carnero. Este es una importación del Yemen, un país chiquito junto a Arabia Saudita. En lugar del carnero, este tipo es de un antílope cudo y es más popular porque uno puede hacer más que un solo tono. Vamos a hablar de los varios usos del shofar, pero primero tengo que pedir disculpas por haber usado el cuerno de una vaca en uno de los episodios de la primera serie. Fue en la preparación para esta presentación que me di cuenta que nunca se debería usar el cuerno de una vaca en la alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque es un recuerdo de la ocasión aborrecida en que los israelitas adoraron al becerro de oro en Éxodo 32. Creo que esta convicción es más fuerte entre los judíos ortodoxos y tal vez entre los judíos cristianos, y pido perdón si ofendí a alguien. Ahora que tengo un shofar legítimo de Israel, lo puedo tocar con confianza. Traje el shofar al escenario hoy porque ilustra algo del tema que vamos a tratar en este episodio. Miqueas fue el último profeta que ministró antes de la caída del Reino Norte. El imperio asirio se había hecho fuerte y pudieron invadir y tomar la capital de Samaria. Después de saquear la ciudad, llevaron a la mayoría de la gente que sobrevivió el ataque y los llevaron en un cautiverio del cual no regresaron nunca. En aquel tiempo, el shofar hubiera recibido mucho uso porque lo usaban para sonar una alerta, para llamar a los soldados a la batalla y para dar señales. En un momento estudiaremos a Miqueas y también un poquito sobre los reyes de Asiria, las invasiones y cómo cayó la ciudad de Samaria. Pero primero quiero aprovechar el shofar para hacer un repaso general sobre el Antiguo Testamento por medio de una explicación de los usos y costumbres de los hebreos con este instrumento. El sonido del shofar se describe con la palabra teruah, que quiere decir ruido estridente de trompetas, aclamación de gozo, clamor, regocijo, sonido de sumo gozo y celebración. El grito. En México, la traducción sería ¡ay, ja, ja, ja! También quiere decir ruido de armas o al ataque, anunciar una cosa forzadamente o fuertemente. Otra palabra es uwa, que simplemente quiere decir romper los oídos con sonido agudo y penetrante. Realmente no es considerado un instrumento musical, pero se tocaba por una gran variedad de razones. En apoyo de cada razón, tengo una lista de versículos que aparecen en el libro. 1. Fue tocado para anunciar el descenso del Señor cuando fue dada la ley en el monte Sinaí. Fue tocado para iniciar la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. También fue un llamado al descanso del sábado, a un memorial de tocar trompetas y para la Santa Convocación.
Además, marcaba el comienzo de un periodo de 10 días de autoexaminación y arrepentimiento, anticipando y culminando en el día de expiación. El que tocaba el shofar tuvo que recitar la bendición que decía: Bendito seas, nuestro Señor y Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado a escuchar el sonido del shofar. La congregación responde con amén. El shofar nos dice: despiértense, dormilones, de su sueño y examinen sus obras. 3. Fue tocado para anunciar el día de expiación, Yom Kippur. En esta ocasión usaban solo un soplo largo. 4. Fue tocado para anunciar el año de jubileo. En el hebreo es Yabel, que significa flujo o fluidez. Cada 50 años los esclavos fueron liberados. Las deudas fueron perdonadas y las tierras regresadas al dueño original. Es interesante que una parte de Levítico 25:10 está inscrito sobre la famosa campana de libertad aquí en los Estados Unidos. Dice: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. 5. Fue tocado prolongadamente por 7 de los sacerdotes con los pulmones más grandes durante el 7º día de guerra estratégica contra Jericó. Los 7 encabezaban la procesión que fue delante del arca del pacto. Fue la señal fatal, porque era el momento en que toda la gente a una voz tenía que dar el grito de victoria por la fe, y en aquel momento se cayeron los muros más grandes que se habían construido hasta aquel punto en la historia. 6. Fue tocado por Gedeón para reunir sus tropas y también por los 300 hombres valientes cuando atacaron al campamento de madianitas solo con la fe, cántaros y antorchas. Es un sonido que espanta al diablo. 7. Fue tocado para introducir el arca del pacto en la ciudad de Jerusalén, indicando así la presencia de Dios. Fue la ocasión en que David bailó con toda su fuerza. 8. Fue tocado para el ungimiento de un rey. La coronación de un rey ilustra uno de los sonidos. Este sonido se llama tiquilla y consta de un solo soplo largo. Es así. 9. Fue tocado en la ocasión de tomar un voto. 10. Fue tocado para poner en alerta a los soldados. 11. Fue tocado para anunciar la presencia de Dios y para alabarle y adorarle. Número 12. Fue tocado para llamar al arrepentimiento. Y esto ilustra el segundo de los sonidos. Para esto los hebreos usaban 3 soplos medianos. Se llama sefarim. Y fue así. 13. Fue tocado para sonar una alarma de guerra. Y 14. Fue tocado para advertir de un peligro o la amenaza de invasión inminente. Isaías fue instruido a usar su voz como una trompeta para llamar a la gente al arrepentimiento y para hacerlos conscientes del peligro en que estaban. Esto ilustra el tercer sonido que hacían con el shofar. Se llama truaja y consiste en 9 o 10 soplos en una sucesión rápida y fuerte. Permítame ilustrar. Fue tocado para llamar una junta o asamblea con fines de arrepentimiento y ayuno. 16. Fue tocado por el Señor en Zacarías 9:14.
17 fue tocado por los ángeles en Mateo y en Apocalipsis. 18 será tocado en la segunda venida de Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con el shofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora vamos a poner nuestra atención sobre el libro de Miqueas. Este profeta, así como algunos otros, tuvo una carga en su corazón. Fue por el trato abusivo de los pobres. Este libro corrige a cualquier uso del estatus social o el poder político para la ganancia personal. Si dividimos el libro en 3 partes, la primera expone los pecados de sus conciudadanos. La segunda pinta un cuadro de la acción punitiva que Dios ha de enviar. Y la tercera da esperanza de la restauración después que la disciplina es terminada. En todo el libro, las demandas justas de Dios son claras. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a continuar con las preguntas periodísticas de nuestro método sinóptico. ¿Quién escribió el libro? Miqueas es un profeta del siglo VIII a.C. No lo confunda con un profeta anterior llamado Micaías, que es mencionado en Primero de Reyes. Él es el autor de todo el libro, aunque existen críticos modernistas que atribuyen las secciones de esperanza a otro autor. Es muy posible que Miqueas era de origen humilde, pues refiere mucho a los trabajos de pastores y agricultores, pero nunca menciona a su familia. Es una señal, no más, de su nivel social. Así como Amós era un hombre del campo que tuvo tiempo para el pensamiento y la clara visión. Es interesante observar el respeto que tuvo el hombre 100 años más tarde entre la gente de Jerusalén durante el ministerio de Jeremías. Los enemigos de la verdad citaron el 3:12. Algunos creen que el profeta Miqueas pudo haber sido uno de los llamados varones de Ezequías. Recuerde que este grupo especial fue usado por Dios para editar y arreglar los proverbios de Salomón, capítulos 25 a 29. ¿Cuál es el sentido del título? Miqueas es un buen nombre. Quiere decir, ¿quién como Jehová? ¿Y quién es semejante a Jehová? Su nombre es muy apto porque el énfasis del primer capítulo es el gran poder de Dios y el último sobre su gran perdón, donde termina diciendo, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Fue bendecido con la pasión por la justicia de Amós, el corazón de amor de Oseas, pero el corazón de Miqueas ardía con la indignación por la manera en que la gente urbana había oprimido a la gente rural. ¿Cuándo fue escrito el libro? Basado en el primer versículo, Miqueas ministró durante los reinados de 3 reyes judíos, Jotam, Acaz y Ezequías. Estamos hablando del reino sur. El mismo versículo dice, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Dios le dio la capacidad de ver que el pueblo de Dios estaba en la balanza. Bajo Ezequías hubo arrepentimiento y la nación judía fue salva. Pero en Samaria no hubo cambio de corazón y el pueblo del norte fue derrotado y puesto en cadenas. Este hecho fue profetizado en 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. La profecía fue cumplida en 722. Estas pistas apoyan que escribió entre 735 y 700. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Hace falta aclarar un poco el contexto cronológico.
el ambiente político fue así. Jotam fue un buen rey, por lo general, pero nunca quitó los lugares altos y los sitios del paganismo en Judá. Esto dio lugar a que Acaz, el rey que vino después de él, llegara a ser un rey totalmente malvado. Además, Acaz adoptó una política externa de dialogar con Asiria. Fue para nada, porque en su reinado fue que los asirios invadieron y Samaria fue destruida. Después de Acaz tenemos el rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Judá. Este resistió el asedio de Asiria, dirigió un gran arrepentimiento y milagrosamente la ciudad fue protegida. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Sin embargo, las fuerzas armadas de Asiria estuvieron en Judá por largos años sitiando a la ciudad capitalina. Hubieran sido tiempos muy difíciles para Miqueas por otras razones también. La opresión fue triple: las huestes enemigas, la explotación hecha por los ricos y la opresión política religiosa. Vemos en 3:5-8 que los profetas falsos se habían unido con el gobierno para tramar más carga a los pobres. Miqueas y Amós claman por la justicia social. Ya con esas bases podemos regresar a la pregunta. Parece que su ministerio toma lugar antes de la caída de Samaria porque predice tal evento. También parece que ya había escrito antes del avivamiento bajo Ezequías, porque de otra manera no hubiera sido necesario denunciar tan fuertemente la idolatría y la inmoralidad. Mi conclusión entonces es que estaba ministrando los 35 años de 735 a 700, pero que escribió los 7 capítulos entre 735 y 725 al comienzo de su ministerio. ¿Ministraban otros profetas en el mismo tiempo? Isaías y Oseas vivían al mismo tiempo que Miqueas. No quiere decir que se conocieron, porque Isaías estaba en Jerusalén y Oseas tuvo su ministerio en Israel. Sin embargo, existe la posibilidad que Miqueas era como el correspondiente rural de Isaías. Otra razón que sugiere que se conocieron es que comparten muchas ideas. Esto podría indicar que simplemente fueron los temas del día y fue en la conversación normal de la gente. O podría sugerir que en realidad trabajaron juntos, así como Ageo y Zacarías más tarde. ¿A quiénes fue escrito el libro? La expresión "lo que vio sobre Samaria y Jerusalén" en 1:1 es única entre los profetas. Otros profetas escribieron la justicia de Dios sobre una variedad de naciones, pero Miqueas ha puesto un blanco muy específico. Isaías recibió un mensaje acerca de Judá y Jerusalén. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Miqueas quiso comunicar lo que Dios le había entregado. Seguramente esto le dolió. Predijo la destrucción de sus compatriotas al norte. En otra predicción, que no he mencionado aún, predijo el cautiverio babilónico de los judíos. Ahora, esto es curioso porque en el tiempo en que vivía, Babilonia fue sometida a Asiria, al igual que Judea. A Miqueas le hubiera parecido imposible tal cosa. Entonces solo fue la revelación de Dios que le dio aquellas palabras casi 150 años antes del evento. Miqueas tuvo un mensaje extra fuerte para los líderes religiosos. Hermanos, tome este ejemplo. Es muy peligroso seguir la interpretación mayoritaria. ¿Quiénes tuvieron la verdad? ¿La gran organización religiosa de los sacerdotes y los profetas en el templo? ¿O las voces no muy populares de Isaías y Miqueas?
Otro gran propósito fue de recordar a la gente de la venida del Mesías. Creo que Miqueas es el primero para sugerir que no vendría en forma pomposa, sino de origen humilde. Vea el cuadro que compara las profecías de Miqueas con las de Isaías. ¿Cuál es el contexto geográfico para los eventos del libro? Miqueas era de una aldea lejos de la política y el comercio de la capital. Es una zona fronteriza entre Judea y Filistea, situado a 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Se llamaba Moreset Gat. Para realmente poder apreciar la profecía de Miqueas, le ayuda mucho saber algo sobre Asiria y su larga historia. Varios reyes y generales asirios son mencionados en la Biblia. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El libro se puede dividir en 3 partes. La predicción del juicio, primero sobre la gente y luego sobre el liderazgo. La predicción de la restauración contiene 3 promesas: la promesa del reino venidero, del cautiverio venidero y del rey venidero. La última sección es una plegaria por el arrepentimiento en que Dios ruega 2 veces y finalmente promete la salvación. Uno de los temas únicos que presenta Miqueas es la ira aterradora de Jehová. Los profetas después de él, Nahum, Habacuc y Sofonías, tomaron el mismo hilo. Miqueas es conocido como el profeta del hombre sencillo. Todavía me sorprende que en el tiempo en que nació Jesucristo, los sabios sabían bien la profecía sobre el nacimiento del Mesías en Belén. Sin embargo, no les era muy conveniente creer literalmente sus escrituras y lo rechazaron porque no era rico. Miqueas habla de la religión verdadera. También es llamado el Evangelio de Justicia Social. No hay otro resumen de toda la ley tan breve y al punto como Miqueas 6, 6 al 8. Miqueas llama atención a la depravación completa de Israel. A propósito, la gente ignora la verdad. Cristo citó a Miqueas en Mateo 10, 21 y 35 para advertir que lo mismo nos va a suceder. Otro tema es la cristología. La venida del Mesías es mencionado en 4, 1 al 8 y en 5, 2 al 5. Ahora vamos a poner atención a la superpotencia mundial de la época de Isaías, Oseas y Miqueas, la nación de Asiria. La primera ciudad de Asiria probablemente fue Asur, sobre el río Tigris. Probablemente fue fundada por uno de los hijos de Sem después del diluvio. Sin embargo, fue Nínive que llegó a ser la capital del imperio. El fundador de Nínive y de Babilonia fue Nimrod. Génesis 10, 8 y 9 lo describe como vigoroso cazador. Los comentaristas están de acuerdo que no solo cazaba animales, sino que hacía deporte de cazar a los seres humanos. No nos debería sorprender porque Nimrod quiere decir rebelión y esta actitud caracterizó a todo el imperio. Según los relatos judíos, Nimrod fue el constructor de la Torre de Babel y exigió ser adorado como Dios. Otro relato dice que ordenó que Abraham fuera lanzado en un horno de fuego por negarse a adorar a ídolos. Pero no puede ser porque Abraham vivió miles de años después. Asiria tuvo comienzo más o menos 1700 años antes de Cristo. No se debería confundir con Siria. La Biblia refiere a Siria muchas veces como los reyes de Damasco. El primer rey que realmente dio ímpetu al crecimiento de Asiria fue Tiglat-Pileser I. Desde Mesopotamia, este rey atacó hacia el occidente.
cuando los imperios eteos e hititas perdieron su poder. Luego expandió el imperio hacia el norte, atacando a Armenia. Salmanasar III comenzó una amenaza contra Israel en los días de Acab. Para protegerse, Acab hizo una alianza con Siria, pero en la famosa batalla de Karkar, a las orillas del río Orontes, la alianza fue derrotada en 853 a.C. Después de esta batalla, Siria vino hacia el sur, poco a poco, tomando las ciudades en Siria y Fenicia, y finalmente impuso tributo, un impuesto a Israel. Ayuda mucho si uno puede comprender el sistema de relaciones exteriores que tuvo Asiria hacia las naciones dominadas. Este método diplomático fue desarrollado por Tiglat-Pileser III. En la primera etapa, después de la conquista, el vasallo tuvo que pagar un tributo anual y enviar soldados para prestar servicio militar a los asirios. Pero si el vasallo fue involucrado en cualquier tipo de conspiración o concurrencia en contra de Asiria, se dio inicio a la segunda etapa. Involucraba el cambio del rey, reducciones de territorio, deportaciones de algunas partes de la clase noble, e incrementos del tributo y la ocupación militar. Ahora, con solo la sospecha de algún movimiento antiasirio, el gobierno desde Nínive ordenaba que aquella nación perdiera su rey completamente, la revocación de la independencia política que les quedaba. La nación fue convertida en una provincia asiria con gobernantes y oficiales asirios, y finalmente el remanente de la nobleza y la aristocracia fueron deportados y una importación de otras gentes tomaba su lugar. ¿Puede usted pensar en un sistema más malvado? Ni hemos hablado de sus métodos de tortura y muerte. Por ejemplo, como precursor de la crucifixión, clavaban a los prisioneros sobre una asta, traspasando a la persona así como pasamos un palito en una salchicha. Tiglat-Pileser fue ingenioso como Nimrod, su predecesor. Siglos después, Miqueas habla de Nimrod en 5:6. En este capítulo, Miqueas profetiza la venganza que el Mesías hará por Israel y Judá contra Asiria y Babilonia. Parece que Dios tiene una larga memoria y parece que quiere nuestro arrepentimiento por la maldad cometida por nuestros antepasados en una forma de reconciliación nacional entre las gentes. Miqueas vivió durante los reinados de los siguientes reyes asirios: Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, Sargón II y Sennacherib. La invasión de Israel fue bajo Salmanasar V, pero Samaria fue sitiada por 3 años y por fin cayó bajo el rey Sargón II. Sennacherib invadió al reino sur en el año 701 a.C., bajo el reinado de Ezequías. Quiero investigar mucho más sobre el efecto que tuvo dicha invasión sobre la vida de Miqueas. En su aldea no tuvo los inmensos muros como Isaías, que estuvo en Jerusalén. Jerusalén solo fue librada cuando el ángel de Jehová mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Sennacherib tuvo que abandonar la invasión y regresó a su palacio, en donde sus 2 hijos lo asesinaron. A pesar de toda la crueldad, fueron usados por Dios para alcanzar el propósito divino. Isaías dijo en 10:5: «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Dios siempre es soberano. También es interesante que los imperios después de Asiria no son tan duraderos.
En comparación a Siria y Egipto, los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma no duraron mucho. ¿Cuántas veces se hubiera escuchado el shofar en los días de Miqueas? Los judíos estuvieron batallando contra un enemigo mucho más grande que ellos, pero Dios es más grande que cualquier enemigo. Tocaron las bocinas, se arrepintieron y Dios les envió su milagro. El son del shofar simboliza la libertad, proclama el aniversario de la creación del mundo, es un recuerdo de la impartición de la ley y cuarto, es un sonido que aparentemente confunde a Satanás y lo hace huir. El simbolismo del cuerno de un carnero es muy impactante. Lo que representa es el cordero del cual habló Abraham cuando subía al monte Moría y dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En el momento en que iba a traspasar su propio hijo con el cuchillo, el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, le detuvo. En aquel momento vio un carnero que estaba trabado en un zarzal. Desde Génesis 4 en adelante, este animal ha simbolizado el humilde sustituto de Dios por nosotros, Jesucristo. Quiero repetir los 3 sonidos del shofar. Primero, el tiquilla, para anunciar la coronación de Dios como Rey de nuestra vida. Segundo, el sefarim, para llamar al arrepentimiento. Finalmente, el truaja, para ponernos en alerta para la guerra espiritual y para enfocarnos sobre nuestras posiciones, o sea, nuestro propósito en el ejército de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamín Baker continuará con este estudio del Antiguo Testamento 2.